En los últimos años ha habido un esfuerzo importante en el país, pero sin duda alguna, a estas alturas, estos esfuerzos, estas medidas, evidentemente son insuficientes. Ha existido a lo largo de los 3 últimos años un estancamiento en la reducción de la tasa de homicidios. Bajamos de 90 a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ahí se ha estancado. Y yo creo que es importante que las autoridades se den cuenta que el abordaje represivo, el enfoque represivo a la lucha contra la criminalidad da resultados parciales, pero si queremos avanzar en el tramo que va de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es el promedio de América Latina, se necesitan diversificar las acciones por parte de los distintos entes, operadores de defensa, de seguridad y justicia en el país. Una de esas decisiones es el combate a la impunidad. Apenas 1 de cada 10 homicidios van a juicio y reciben sentencia condenatoria. Con casi 90% de impunidad, cualquiera se atreve a ser sicario, cualquiera se atreve a cometer un acto al margen de la ley. Por el otro lado, hay que focalizar la acción a proteger algunos segmentos que evidentemente están siendo latigados por la violencia homicida: los jóvenes, las mujeres y algunas profesiones como las vinculadas a las ciencias jurídicas y a la comunicación. En tal sentido, nosotros esperaríamos que de frente al año 2020 el Estado diversificara sus acciones de combate a la violencia y la criminalidad, privilegiando la investigación criminal, la inteligencia policial, la prevención de la violencia, el combate a los actos ilícitos en los principales centros urbanos del país y atendiendo a algunos grupos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad, como la mujer y como los jóvenes. Aquí el problema es que la receta sigue siendo la misma de los últimos 5 años y dio resultados. Bajó la tasa de homicidios de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes a cerca de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero esas medidas se agotaron, es decir, se necesita ampliar el menú de acciones por parte de los operadores de justicia. El enfoque represivo es importante para golpear carteles del narcotráfico, maras y pandillas, redes del crimen organizado, pero si se requiere avanzar en el tramo que va a ubicarse en el promedio de América Latina, ahí evidentemente necesitamos algunas acciones adicionales en donde la prevención de la violencia y la mejora en la investigación criminal y el combate a la impunidad son un imperativo. Evidentemente se dejó de avanzar en otras áreas que son fundamentales cuando se trata del combate a la criminalidad. Por ejemplo, hay aspectos estructurales que tienen que ver con la pobreza. Hay aspectos estructurales que tienen que ver con la desatención a grupos vulnerables. Hay aspectos vinculados a riña interpersonal y conflictividad en las comunidades, en donde lamentablemente no se han ejecutado acciones de gran calado. Y ahí no se requieren paliativos. Ahí hay que montar toda una megaestructura que permita atender esos otros factores causa que son los que impiden continuar en esta reducción de la tasa de homicidios, que fue una característica en la media década pasada. Evidentemente, y eso tiene que ver con la desatención a ese sector y tiene que ver también con la desatención a un fenómeno de violencia doméstica. El hombre que termina matando a una mujer es el mismo hombre que le grita, es el mismo hombre que la golpea, es el mismo hombre que en varias ocasiones intenta quitarle la vida, y ante la ausencia de la presencia de programas focalizadas en esa temática, evidentemente después se dan estos desenlaces lamentables. Esa impunidad que dice usted es generada del sistema de operación y administración de justicia, también ellos son corresponsables. Las mejoras han sido insuficientes, es decir, a lo largo de los últimos años se ha visto una evolución positiva, pero no suficiente, y yo creo que ese otro paso
hay que darlo y evidentemente ahí se requieren más recursos y se requiere una acción articulada que privilegie algunos temas como la prevención de la violencia y la lucha contra la impunidad.